Buen día, bienvenida. Sí, gracias. Buenos días a ustedes ambos. Saludos y a la teleaudiencia también. Mire que esa pregunta es interesante porque nunca se está del todo preparado para eventos en los que hay altas expectativas y eventos que involucran las emociones. Es decir, usted puede saber que la muerte existe, usted nunca está preparado para perder un ser querido. Nadie está del todo preparado, igual que cuando tú vas a sustentar una tesis. Tú sabes que vas a sustentarte, la estudiaste, tú la escribiste. Se supone que nadie se la sabe mejor que tú y aún así se generan emociones y por eso hay ansiedad. Yo recuerdo esa noche y es complicado porque mira, nunca faltan los que te quieren asesorar y lo hacen con buena intención, pero a veces tratan de que tú no seas tú mismo. Claro. Y eso genera un shock en el orador, porque el orador que es auténtico, hay oradores que sirven para el teatro y su dialéctica es polemicista y no les importa, ellos no están buscando la verdad. El orador que es lógico, por ejemplo en mi caso, el razonamiento lógico es el que acompaña mis argumentos, yo no puedo mentir, porque me siento mal conmigo misma y se me nota en la cara. Esta noche usted cree, mira, ahora que usted menciona eso. Pero el que puede mentir no le importa decir algo que... Hay a quienes se le hace fácil la mentira. Sí, y entonces van y con la cara... Los preparan para... Mire la pregunta que le voy a hacer. Es una pregunta profunda. Los preparan para saber mentir, no solo en el debate, sino en el día a día, en el caminar, mentir en entrevistas, y esa es parte de esa formación que ya, así como te gradúas para unas cosas, también te gradúas para saber mentir. Eso como una pregunta. Y la segunda, usted hablaba de mucha gente que a veces quiere ayudarte, quiere asesorarte. ¿Cuántos asesores? Obviamente estamos sacando cuenta, y si alguien recuerda la cantidad de candidatos en las elecciones pasadas, porque sacamos 6, los 3 independientes más Rómulo Blandón y Nito Cortizo, la señora Ana Matilde, Saúl y Lombana, a ver si había otro más, para hacer como un refresh ahí de memoria, nos las tetean. Pero ¿cuántos asesores? Todo ese tema, ¿no? Veíamos fotos, yo vi ayer fotos de Martín preparándose para el debate, y yo sé que el que va a un debate y quiere, se prepara para aprender muchas cosas, no porque va a aprender a mentir, sino datos, estadísticas, números. Esa preparación es con mucha gente, la voz, la mirada, la data, o sea, no sé, es como, yo también participé en oratoria, pero yo no tenía tantos asesores, era mi mamá y la profesora, that's it, más nadie. Pero en esto es otra cosa, es otro mundo, y más que es tan largo y la competencia es tan dura como dicen en Calle 7. Sí, la pregunta, bueno, más que profunda es bien abarcadora, ¿no? O sea, es más amplia que profunda. Es que eso va a depender de los recursos económicos. El candidato que tiene buen financiamiento, que tiene buenos donantes, ese candidato se trae gente de afuera. Aquí te llega gente, mire, yo una noche no dormí, casi me da algo, pues yo les voy a contar esta anécdota. A usted lo vienen a visitar asesores de todos lados. Sobre todo usted marca en las encuestas y viene gente del Perú, viene gente de México. A mí me visitó gente de España, de México, de Perú, que querían trabajar para uno. Atiendo a una pareja una noche que son expertos, la una en la parte emocional, él en la parte de las redes, no sé qué, papá. Y cuando yo pregunto cuánto cuesta eso, me dice, para usted precio especial, para empezar 4 millones. Ay, me dio una cosa. Ay, yo no podía, empiezo a llamar a mi esposo y le digo, no puedo respirar. Me dice, pero tú firmaste algo. Me decía, yo no he firmado nada, entonces quédate tranquila. Me decía, yo dije, pero es que ¿cómo vamos a competir? Nosotros no tenemos ni 1 millón y vamos a pagar. Una pregunta, ¿no? Que usted habla del tema de dinero, que es algo que yo me pregunto de verdad. O sea, yo creo que ni siquiera el hombre más multimillonario del mundo va a poner plata para luego no recuperarla. O sea, cuando hablamos de campañas con tantos recursos, señora Ana Matilde... Bueno, también depende de la visión que se tiene. Cuando uno tiene un compromiso, que tú quieres entrar en la política por las razones loables, nobles, buenas, puras, la razón de ser, tú quieres transformar y ves eso como un gasto. No lo ves como una inversión, pero hay gente que lo ve como un negocio. Por eso tú no puedes aceptar donación de cualquiera, porque sí hay personas que donan pensando en que eso les va a traer un rédito, o sea, va a significar para ellos algún beneficio. No todo el mundo dona así, y también depende del candidato. Pero volviendo a la pregunta original, todo depende del dinero con el que se cuente. Cuando no hay dinero, los asesores son más que nada en contenidos y no en forma. Claro.
Porque Ahora, te consigues gente que te habla de economía, claro, una persona que te habla de seguridad, una persona que te habla de transporte y tú, bueno, tú recoges de todo y empiezas a elaborar un poquito tu metodología de abordaje de los temas, ¿no? ahora, eso podría ser una ventaja porque yo he conocido candidatos y candidatos en un par de años que tengo de ejercer el periodismo. Yo recuerdo un candidato que trataron durante toda la campaña de enseñarle a sonreír y jamás lo lograron. Y trajeron asesores de donde usted menos se imagina tratando de enseñarle a sonreír. Pero yo también competí Por con ponerle un un ejemplo. candidato que solamente contestaba una misma palabra cuando le preguntaban lo que fuera. Porque Y lo con que eso- Salamanca no da, Antura no presta. Bueno, pero mire que con eso caló, porque ¿qué pasa? Con una persona muy lógica, Claro. como es el caso mío, Claro. usted me hace una pregunta y yo me sujeto a la respuesta, porque también tengo el temor, sobre todo los que somos muy formales, tenemos el temor de que te llame la atención el moderador, tú no quieres que te corrija y te diga, se le está acabando el tiempo y no ha contestado la pregunta, qué vergüenza. Pero a esta persona no le importó y competíamos y decía cualquier cosa así porque el transporte, corrupción y el no sé qué, corrupción. Con eso caló, es que ganó. Parece, bueno, no ganó, No ganó. Ok. pero logró posicionarse de una manera que pareciera haberse apoderado del tema sin ninguna sola propuesta. Entonces uno dice, wow, el debate, cuidado, también hay que tener esa capacidad dialéctica que sea polemicista, porque el panameño pareciera, no es tan cierto como nosotros somos solo de holgorio. Al panameño le gusta ver ese como, le llaman rifirrafe. Sí, Usted sí, sabe, así sí. como dije, la puyó, mira, le dijo, oye, y le contestó. Algo de confrontación. Algo. Ahora, usted estuvo del otro lado como candidata hace 5 años. Creo que sería la persona más idónea esta mañana para decirle al televidente y al radio escucha en qué cosas debe centrarse esta noche al momento de ver el debate. Estas son unas elecciones muy particulares, con un elemento diferenciador a otras. El futuro del país, tenemos muchas situaciones complicadas y difíciles. Caja de Seguro Social, que va a estar en uno de los temas. Tenemos una economía golpeada por distintas razones, el tema del empleo, inseguridad. Entonces, ¿sabe? El político tradicional le envuelve al votante. Y cuán importante es, con los datos que usted tiene, en lo que el elector esta noche tiene que ponerle atención a esa manera de responder, a esa manera de la confrontación, el rifi, como usted dice. Rifirrafe. Rifirrafe. ¿A qué le debe poner atención el elector esta noche? Bueno, en cuanto al contenido, yo diría la coherencia. Es decir, que lo que se plantea tenga en el hilo conductor de lo que va planteando, que es poco tiempo, saber que es poco tiempo y tienen que condensar, observar si ahí hay coherencia. Y desde el punto de vista emotivo, poder fijarse quién tiene la capacidad, la experiencia para mantener el control bajo presión. ¿Sí? Porque a veces todo el mundo comienza bien, pero en el camino se les va saliendo el verdadero yo. Entonces, usted puede... Pero eso va a depender Oiga, del otro candidato con lo que comente, mire, porque el sí. moderador simplemente hará preguntas. No por el moderador, por los Sí. otros candidatos y los temas. Cuando una persona está contestando con la verdad, no importa lo incómodo del tema. Si usted tiene la verdad, usted lo puede manejar desapasionadamente. Fíjese lo que te dice, desapasionadamente. Pero hay quienes son expertos en encender la pasión. O sea, Así hay es. palabras que de pronto, y eso se estudia también, cuando le hables de este tema, dile esto. Cuando le digas Porque lo esto, han visto esta va a ser la reacción. Porque lo han y visto eso lo hemos alguna visto. vez, porque lo han Claro. visto alguna vez perder el control o le han visto perder el control por tal o cual tema. Bueno, tal vez uno estaría esperando que esta noche, más bien, y recordar algo, hay segmentos de población distintos. Sí. No todo el mundo está esperando lo mismo, por eso administrar las expectativas es tan complicado, porque no todo el mundo está esperando el mismo producto. Hay quienes sí están esperando la dialéctica polemicista, o sea, el debate confrontacional, cómo responde a esto, cómo supo picar a este, cómo lo otro. Pero el formato no te da el tiempo para picar a tus otros 7. O sea, ellos son, bueno, deberían ser 8, son 7. Es muy complicado en un minuto decirle, Pero- Susan, tú te llevaste tal cosa, tú no sé qué tal otra. Hay tú- quienes tienen esa habilidad. Y si pierdes el tiempo en Sí. eso, en el fondo no Sí. hiciste ninguna propuesta
pero a lo mejor hay un público que te va a aplaudir porque eso es popular. Está aludiendo a un público, No definitivamente es creíble, así. pero es popular. Ahora, por lo general lo que se hace en este tipo de eventos, y tal vez esta no sea la excepción, aunque hay quienes llevan un abanico y le tiran a todo. Eso, ustedes saben a qué campaña me refiero. Pero, y ellos sienten que ese argumento les beneficia, ese es su derecho, ¿no? Pero por lo general se ataca al que tiene preferencia con el votante, el que va en número 1 o número 2 en las encuestas. Por lo general a ellos va siempre, porque el tema es minar tu... Y ahí me permites decir Sí, algo. adelante. ¿Y qué error se puede cometer ahí? Porque en este país se manipulan encuestas. ¿Y qué pasa? Que el que las paga se pone arriba, o el que quiere meter miedo viene y publica una cosa que nadie más puede sustentar en números, pero que teniendo una encuesta que dice una cosa, publica otra para tratar de mover la emoción del votante. Y aquí hay encuestas a la carta ahora mismo. Y lo que veremos esta noche también, porque esta es otra particularidad que hay. Hay algunas campañas con estrategias digitales, vamos a ponerle un nombre bonito, estrategias digitales, llámese call Sí. center, activados no solo en Panamá, sino también fuera de Panamá. Eso también ¿Qué hay va- que... ahí está, Mucho manda el billete, recurso. manda el Que billete. es barato. Por eso le hablaba del tema barato pagarlo y afuera del territorio nacional. Por eso le hablaba de cuán importante es ese apoyo financiero, pero desde el punto de vista negativo hacia la población, para tratar de controlar todos los aspectos. Porque esta noche, cuando alguno conteste algo que no debió contestar, van a venir los ataques a través de las redes. Inmediatamente... Y son tan creativos que los videos los arman en segundos y en minutos. Sí, sí. Entonces, mediáticamente esta noche también veremos mucho de esto, toda la madrugada y por toda la semana. Y aquí hubo un presidente que no creía en las percepciones, pero las percepciones sí tienen un valor. Y aquel que diga que no hay que darle el valor, sí hay que dárselo. Y las percepciones se van precisamente por lo que circula en esto. Entonces, ese otro consejo de parte suya, como ex candidata a la presidencia, que estuvo en debate y que hoy el panorama digital es totalmente distinto al suyo, a pesar de que han pasado 5 años. ¿Cómo hemos avanzado, pero para mal, en algunas cosas? Para que el elector también tenga cuidado con ese tipo de información. Porque es que, bueno, es que este show, mira, pusieron al muñeco este, la música este, ganó el debate, voy por este. Y no solo eso, un elemento más que concuerdo plenamente con lo que has dicho, y es que el podium vacío podría estar lleno a través de las redes, porque el call center pagado podría llenar ese vacío para golpear a los candidatos que sí están allí desde quien no está allí. O sea, no sé si me Total, logro explicar. Y es verdad, o sea, hay un segmento de la población que vive de la realidad de las redes, que cree que lo que sale en el celular es verdad. Obviamente, el segmento de la población que está más educado comprende que esa no es una realidad material. Y ese que segmento más educado tiene un peso en los resultados de las elecciones del 5 de mayo. no, lamentablemente, no tanto. Lo tiene el segmento de la población educado que a la vez tiene dinero, porque pueden manipular las encuestas, porque pueden Sí. publicar, porque pueden financiar, porque pueden acompañar, o sea, hacer que tu candidato tenga oxígeno más tiempo. Porque Son- cuando a ti te limitan, Sí. te cortan las posibilidades, tu preocupación va toda en ver cómo tú puedes el día de cumplir con tus Su obligaciones. campaña, hace 5 años, ¿cuánto usted se gastó en su campaña? Ahorita no recuerdo, pero no Aproximado. llegamos a los $500,000. No llegó a los $500,000. ¿Usted siente que eso pone en desventaja a un candidato frente a otro que maneja millones y millones y millones de dólares al momento? ¿Por qué? Porque ayer era una discusión en una comida que teníamos. Es que si yo veo a cada rato a Celestino, yo voy a votar por Celestino, por el tema del top of mind y la recordación. No coincido yo en eso, pero no sé hasta dónde, porque hoy por hoy, yo que edito mis programas como emprendedora en mi celular, yo no tengo una agencia de publicidad ni nada de eso, estoy hasta aquí. O sea, he optado por bajarle el volumen, Porque cada vez que abres, porque te cada sale- vez que estoy editando me sale la misma campaña. O sea, tengo que ser sincera y no la voy a mencionar.
Entonces, no sé hasta dónde ese tema de tanto dinero para publicitarme por todos lados, las vallas más grandes, en las pantallas gigantes, un montón de veces, en YouTube, en InShot, en CapCapture, todos los programas digitales que hay. ¿Hasta dónde eso surte un efecto? Precisamente hablando de esa población no educada, porque la educada no es el peso real de las elecciones del 5 de mayo. Lo que ocurre es que la educada consume selectivamente, la no educada consume masivamente. Así que ese bombardeo sí termina siendo su efecto, porque ya hay dos ciencias que nos ayudan a entender esto, la neurociencia y el marketing político. Ambas tienen sus propios principios y comprenden por cómo funciona el cerebro. Al desgranar cómo funciona el cerebro humano, tú puedes hacer que todo ese dinero que tú inviertes en ese bombardeo cale. La persona después no sabe ni por qué terminó votando por un jingle. Hay personas que te dicen, ella no tenía música. Y la otra te dice, pero yo no la vi nunca en TikTok. Oiga, o sea, debería ser así. Pero yo no sé si es que Panamá está llegando tarde a ese escenario o las ciencias tienen que hacer un estudio específico sobre el votante panameño. Le voy a explicar por qué. Y de esta campaña, ¿no?, de las primarias recientes, había un candidato a la alcaldía en un partido que usted lo veía, mire, hasta en la sopa. Usted iba al baño y sacaba el papel higiénico y ahí lo veía. Así era. Y cuando usted fue a ver la cantidad de votos fue minimísima. No fue mínima, fue minimísima. ¿Por qué? Porque en Panamá la realidad es que el Twitter, por ponerle un ejemplo, sigue siendo el microblogging que es. Es un pequeño universo donde hay quienes sí viven de esa realidad, pero es un microuniverso. La realidad, la vida real está hecha de gente totalmente diferente y esa campaña, nada más para poner una, podemos poner otras de muestra, esa sí, porque es popular, la pongo solamente de ejemplo. Ahora bien, yo quisiera ir al tema temático. Son 5 temas que cada uno merecería un debate por lo importante que es, por lo complejo que es y por la oportunidad que se podría prestar para que cada uno pudiese interpelar al otro sobre las propuestas que cada uno tiene. Sin embargo, no sé, creo que va a ser abuelo de pájaro lo que cada uno, a menos lo que cada uno proponga, a menos que usted tenga otra óptica. No, es que es así. Un minuto es muy poco y el que maneje la falacia como habilidad retórica puede que se lleve como quien dice, el deslumbre, ¿verdad? Porque llegue a decir algo que impacte en la mente del expectante, del que está allí, del que está no solo en el salón, sino que el que está en su casa, detrás de una pantalla, pero es una gran falacia, porque la conclusión sería que es imposible de materializarlo. Claro. Pero ¿quién se lo va a poder decir en un minuto? Sí. Porque cada candidato tratará de hacer esa propuesta impactante. Entonces, no puedes dedicar tu tiempo de decir una bomba, vamos por decirlo de alguna manera, de soltar tu bomba para ir a apagar los fueguitos que los otros encendieron. Y es como en esta campaña, ¿no? Al haber tanta proliferación de campaña sucia, muy sucia. los candidatos tienen que ocupar. Anoche conversaba con uno que se desahogó y de verdad que lo vi desgastado. Esto es muy fuerte, o sea, extorsiones de dinero, te voy a sacar esto si no paga. Entonces, usted en este momento no y la va por vida la familiar también. Totalmente. Usted no va por la presidencia, señora Ana Matilde, pero quiere regresar a la asamblea. Usted sabe lo tóxico que es el ambiente político aquí, donde te atacan y principalmente más a la mujer que al hombre. Realmente, ¿cómo está esa campaña suya? Usted ha sido víctima de estos ataques. Uf, y incluso hay plata para pagar para eso, que yo quisiera que aquí algún día, y es la oración de todos los días de mi vida, salga el rostro de los verdaderos que están detrás de esas campañas. que además son un montón de bots o de gente que no existe o gente que está fuera del país y que además son amenazas veladas de violación, de muerte. Yo he tenido toda clase de ofensas que denigran no solo la integridad. En esta campaña como diputada. Sí, con amenazas que uno, desde la criminología, que es el tema que yo domino y que es el área penal, que lo puedo entender perfectamente, esa persona, si existiera como tal, porque es un pagado para que escriba esas vulgaridades que son violencia contra la mujer,
pero que además implican una amenaza. Y es lo que esa persona, claro, uno va al Ministerio Público y no está concretado, no lo vas a poder lograr. ¿Y en la Fiscalía Electoral o en el Tribunal qué pasa? Eso no llega absolutamente a nada, pero uno puede sí mandar el mensaje. Por ejemplo, hay un espacio importante que se llama Seguras en Línea de IPANDETEC y otras organizaciones que están monitoreando cuentas de candidatas, porque la violencia contra la mujer es un tema real y la violencia política, mediática es terrible. Lo sufren las presentadoras, lo sufrimos las políticas, lo sufre toda mujer que levanta la cabeza y sale de la casa. Y de eso tenemos que hablar con calma y profundidad. Permítame, ahora que habló del Tribunal Electoral, darle un giro al tema, porque el día viernes quedé aún más patidifuso con el tema del señor Ricardo Martinelli. El Tribunal Electoral envía una nota diciendo: aquí unos abogados me mandaron el fallo, quiero saber si está en firme. No se contentaron con eso. Fue un funcionario a la Corte Suprema, dijo haber hecho algunas conversaciones, haber tenido algunas conversaciones que la propia jueza dice conmigo no conversó, y al final el fallo no está en firme. ¿En qué va a quedar todo esto? Parece un bochinche de barrio en vez de estar al nivel que todos esperamos que sea. Mire el punto, yo quisiera como votante tener las 8 propuestas hoy ahí, así fuera que el señor Mulino fuese el candidato ya en firme o que fuera el señor Martinelli en firme, no tener un espacio vacío para tener todas las propuestas. Mire qué impacto tiene todo esto. ¿Cuál es la realidad que tiene usted o que maneja usted de todo esto? ¿Esto está en firme, no está en firme? ¿En qué va a quedar? Vamos a los hechos. A ver. Los hechos y el derecho. Para que una sentencia esté en firme o lo que se llama ejecutoriada, ¿qué significa eso? Significa 2 cosas: que ya no es posible interponer ningún recurso contra ella, y segundo, que pasaron los tiempos para la notificación. Desde el momento en que se fijó el edicto o empezó la notificación en la forma que se iba a notificar, tienen que correr 3 días, son para la sentencia. Así que tomando en cuenta el día en que se fijó el edicto, cuente 3 días, cuando se desfije, que significa quitarlo del tablero en el que lo pusieron o de la página en que lo colgaron, o sea, eso, cuando ahí ya queda en firme. ¿Por qué? Porque la aclaración, que es lo último que se interpuso, no es un recurso en sí mismo. La aclaración de una sentencia nunca varía el fondo de la misma. ¿Qué necesita el Tribunal Electoral? Pero hay jueces que esperan resolver la aclaración para entonces proceder a fijar el edicto. Y en ese caso entonces atrasaron 1 día o 2 hasta que contestaron la aclaración, la fijación. Entonces corren los 3 días a partir de ese día que se colgó. Así que contado allí ya queda en firme. ¿Qué es lo triste de lo que está aquí en juego? Se juega la credibilidad de ambos sistemas, el sistema judicial y el sistema electoral. Y lo que no correspondería, o sea, lo que no debe existir es actuaciones como la de ese funcionario que dijo haber hecho algo que después no dijo y que alguien desmintió que hizo, porque eso merma la credibilidad que ya está lastimada. Y no necesitamos eso rumbo a las elecciones, señora Matilde. No se necesita tener más, empañar aún más un camino que ha sido turbio. ¿Qué debería pasar esta semana? Desde el punto de vista y con los cuidados del Tribunal Electoral para no meter la pata de nuevo, y por el lado también del órgano judicial. Que apenas queden firme y ejecutoriada, el tribunal proceda sin mayores trámites ni dilaciones a cumplir con el mandato consecuencia de la sentencia, el mandato constitucional que dice que nadie puede ser elegido presidente de la República si ha sido condenado por una sentencia. Y eso puede ser esta semana. Por delito doloso. Debiera ser esta semana en Puede perfectamente en términos de tiempo, porque si se fijó el 22, son días hábiles, entonces lunes, 22 martes. fue jueves. Jueves, entonces viernes, lunes y martes. Así que el miércoles y jueves ya debería haber. Esta no hay otra fecha porque hemos estado esta semana sí. Cuando el recurso tal, que la aclaración, que no lo detiene y que así nos hemos ido como, porque no nos como fijamos, el caballo trapichero. Porque no, a veces no contamos el detalle, o sea, por ejemplo, cuándo se fijó el edicto, claro, o cuándo fue la notificación. Eso puede pasar conmigo. Ante esta confusión, Sí, siendo un tema tan importante, permítame, siendo un tema tan importante, ¿usted no cree que el Tribunal Electoral o el órgano judicial de alguna forma deberían darle luces al país para traerle algo de tranquilidad, en vez de este silencio que enreda todo? Siempre. El operador siempre es el responsable, sobre todo cuando el operador es el árbitro. Y eso ocurre con el Poder Judicial y ocurre con el Poder el Tribunal Electoral. Porque sobre las elecciones decide el tribunal. Así es. Y si usted lastima la credibilidad, mire, es como en la campaña.
En la campaña usted busca popularidad, eso es lo que busca el candidato. Cuando se gobierna, porque usted está tratando de alcanzar el poder, usted alcanza el poder, usted lo que necesita es credibilidad, claro, no popularidad. Entonces sus actos tienen que ir en la medida que usted actúa, usted reafirma su credibilidad o la lesiona. Yo soy periodista, no abogada. Yo estoy exenta de culpa de que no me conozcan los tiempos, lo que usted acaba de mencionar. Así es, tiene pero que es ser. imperdonable que funcionarios que sí manejan el tema, eso que usted acaba de decir, no lo tengan en el detalle real. Eso realmente preocupa. Ahora, yo quiero volver a la conversa de antes, porque usted está de candidata a diputada. Ya habló de los debates, ya habló del caso del circuito 8-3. Del circuito 8-3. Y en la anterior conversa, usted decía algo muy importante, y quizás por eso, señora Ana Matilde, mucha gente buena, preparada, honrada, trabajadora de este país, dice no voy a entrar a la política porque inventan, destruyen y todo lo demás. Después del viernes, de sus declaraciones virales, porque fueron virales, ¿no?, de esta entrevista, se han acrecentado los ataques hacia usted, o sea, porque la denuncia que hizo fue una denuncia muy fuerte. Y lastimosamente en este país ya uno ha dejado de creer mucho, no solo en los partidos políticos, sino también en personas. Porque detrás de todas estas cosas hay personas que son las que mueven precisamente esto. Si somos capaces de señalar con un dedo a una persona para criticar o cuestionar constructivamente un actuar, no hagamos exactamente lo mismo o peor. Porque al final, ¿qué vamos a construir como país? ¿Qué reflexión usted nos daría de esto? Porque he escuchado a mucha gente buena, capaz y preparada que está ahorita down por la cantidad de ataques. Y firmaron pactos éticos digital, y eso no ha servido de nada, no los logran identificar. Ningún candidato va a subir en sus redes ataques, por ejemplo, a Ana Matilde Gómez. Utilizan otras cuentas, ¿no? Pegan con mano ajena. Y no solo candidatos. Recuerde que hay actores electorales que no van a las papeletas. Sí. Y esos actores que no aparecen nunca en las papeletas se mueven por intereses. Intereses creados que pueden ser de tipo económico, político, social, de la razón que sea. Pero también quieren incidir en los resultados y terminan incidiendo porque se construyen plataformas para participar sin aparecer. Entonces, eso es lo que también daña el sistema. Plataformas conocidas por el candidato, a propósito. Y que a uno a veces no sabe con quién te estás enfrentando. Es que no es lo mismo tener un debate, una discusión frente a frente, claro, en el que yo esperaría que tú tengas límites en la medida que yo los tengo también. Claro. Y eso es abierto. Dame la cara. Dime qué es lo que tú me estás cuestionando. Estoy segurísima que lo más seguro manejas una serie de variables que son falsas y por eso tu conclusión es errada. Y permíteme entonces aclararla. Pero se combate con debate, con argumento, no con irse a lo personal. Y con dar la cara. Y con inventar cosas. ¿Usted cree que todo este ambiente puede alejar a mucha gente buena de querer participar? Sí, sí. Mire, bastaría con que usted llegue a su casa y le dice a su esposo, ¿cómo es que se llama su esposo, Boris. jefa? Boris, me voy a lanzar para acá. Eso va a ser un revuelo. ¿Por qué? Porque al día siguiente están hablando de su físico, de sus formas, que si está bien, del cabello como que lo si es tiene o mi no, abuelo, que si ha tenido pareja o no, que si usted... O sea, la mujer siempre arriesga lo que la sociedad llama prestigio, el hombre no. O sea, nosotras tenemos cosas distintas, capital distinto que arriesgamos en cada... ¿Cambiaremos figuritas en la asamblea? ¿Perdón? ¿Cambiaremos figuritas en la asamblea? Sí, creo que va a haber cambios. Más de la libre postulación Creo en que esta sí, nueva elección. creo que sí. Incluso en los barrios hay la conciencia de querer probar si es cierto que cambiando a una asamblea independiente es posible tener un mejor ¿Qué país. haría usted diferente ahora de llegar a la asamblea? Ya tuvo la experiencia de haber estado. Algo fundamental. Yo me esforcé muchísimo. Por ejemplo, allí adentro me decían, y ustedes lo recuerdan, señora, aquí no se ganan elecciones, a nadie le importa si usted viene o no a trabajar. Yo tuve asistencia perfecta al Pleno, 100%. Sin embargo, hay algo que yo aprendí. Yo presenté 49 anteproyectos de ley, tengo casi 11 leyes de la República. Pero, ¿cuántas vidas transformé con eso? ¿Cuántas? O sea, ahora yo comprendo más a profundidad la importancia de que se dé a conocer el trabajo de fiscalización que yo hago ahí adentro. Yo no tenía redes que me pudieran estar cada vez que yo debatía y le decía, a ver, ¿usted se acuerda cómo yo cuestioné el de las piscinas marginales?
¿Cómo se le ocurre venir a decir que la gente pobre con sus piscinas le llamó piscinas marginales? ¿Se acuerdan de eso? Total. O al Seguro Social, ¿y qué pasó con ese poco de televisores que pusieron en todas las agencias? ¿Eso en qué mejoró la calidad del servicio? O a la Contralora, que en paz descanse, ¿cómo es posible que usted firmara todo? Yo cuestioné muchísimo, yo tuve más de 300 intervenciones cuestionando funcionarios, pero no tenía quien me subiera eso a las redes, quien hiciera Le público. faltó mercadearse. Bueno, ya saben, para esta nueva legislatura, siempre le digo a los diputados que hay un montón que no conozco. Nadie los conoce. Bueno, ni y que hay conoce un su montón que en trabajo, su vida han hablado, Jamás. ni siquiera presentan. Y, Y ahí bueno, mejor está. a veces es que no hablen, señora Ana Matilde. Señor Hugo Enrique, nos vamos a la pausa y que le vaya bien. Permítanos ir al siguiente segmento, por favor.